Muy buenos días. La Navidad nos brinda una excelente oportunidad para reflexionar acerca de lo que dice la Biblia sobre el nacimiento de Emmanuel, que es Dios con nosotros, Jesús. Hoy los invito a que veamos la razón por la que vino Jesús en sus propias palabras. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, registra que antes de sanar a un paralítico, Jesús le dio una noticia que cambió su vida. Y esa noticia es: tus pecados te son perdonados. Esa misma gracia, ese mismo regalo que escandalizaba y parecía una gran ofensa para los fariseos de su época, se extiende a todos aquellos que claman a Él en su necesidad. Jesús vino a darnos perdón. Hay muchas cosas que oímos siempre acerca de Jesús, que Él es el Salvador que nació en Belén. Especialmente eso lo oímos en Navidad, en estas épocas. Que su nombre se llamó Jesús porque Él salvaría o iba a salvar a todas las personas de sus pecados. Que Él es Emmanuel porque es Dios con nosotros. Que es verdaderamente humano y verdaderamente divino. Todo eso es verdad. Pero hoy les animo, hermanos, a que no solo tomemos en cuenta las cosas que sabemos acerca de Jesús, sino también consideremos aquellas cosas que Jesús mismo dice. Vamos a ver una de ellas hoy. ¿Cuáles son las primeras palabras de los labios de Jesús que quedaron registradas en los evangelios? ¿Qué es lo primero que dijo? La primera vez que se refieren a Él los evangelios, lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, es decir, al Señor Jesús hablando. Nos relata que José y María iban cada año a Jerusalén a la celebración de la Pascua. Y cuando Jesús tenía ya 12 años, fueron a Jerusalén. Después de la celebración, regresaron a Nazaret, que era donde vivían. Cuando regresaron, iban ya un día de camino desde Jerusalén hacia Nazaret, cuando se dan cuenta que Jesús no venía con ellos. Jesús tenía 12 años. Regresaron a Jerusalén a buscarlo. 3 días después de que lo habían perdido, lo encuentran en el templo. Cuando sus padres le preguntaron: ¿por qué nos hiciste esto? Con preocupación, él responde, y ahí cito lo que dice en el Evangelio de Lucas. Dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Primeras palabras registradas de Jesús. Es decir, ¿no se dan cuenta que el lugar más sensato y más apropiado en el que puedo estar es la casa de mi Padre? Porque Él estaba en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, de esos sabios, oyéndoles y preguntándoles. Debe haber sido un encuentro sorprendente. Ante la pregunta de Jesús, que les decía: ¿no saben que en la casa de mi Padre es necesario que esté? Ante esa pregunta, María y José no sabían qué contestar. Lucas continúa con el relato en los versículos 50 y 51, diciendo: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. No supieron, no pudieron entender qué decía. Después vienen muchos años de silencio, unos 18 años después. Volvemos entonces a ver en el relato, palabras de Jesús. Y dice cosas asombrosas. En Juan 6:38
Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí dice algo acerca de la encarnación, lo que hoy comúnmente conocemos como Navidad. Porque Jesús se hizo hombre. Dice, he descendido del cielo. Descendió del cielo. Entonces, este niño, que fue creado por María y José, ahora declara que bajó del cielo. Y dice, la razón por la que bajó del cielo es no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Juan registra la respuesta de Jesús con estas palabras en Juan capítulo 6, versículos 39 al 40. Y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora podemos entender lo que respondía el Señor Jesús ahí cuando era niño, cuando dijo a María y a José, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús estaba diciendo que desde ese momento ya estaba trabajando en cumplir aquello para lo cual había sido enviado. Cuando dice fue enviado, también dice, para este propósito nací en este mundo. ¿Y cuál es ese propósito? Lo voy a repetir literalmente. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nació para que tú y yo tengamos vida eterna. Seguiremos hablando de palabras de Jesús acerca de su nacimiento. Por hoy es todo. Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.